Buenas noches, mi nombre es David Álvarez, tengo 26 años, estoy en el programa de Ingeniería Electrónica. Hoy veremos el primer tema del curso de algoritmos, el cual es taller de reconocimiento inicial, revisando los contenidos iniciales y pues, la presentación del curso. Y entraremos en una breve parte de la unidad 1, que es Introducción a la Programación. Eh, bueno, primero veremos el contenido del curso brevemente. En la unidad 1, Introducción a la Programación, tenemos nuestra primera actividad, que como les mencionaba anteriormente, pues es taller de reconocimiento inicial, revisión de contenidos iniciales y presentación del curso. Este va del 5 de febrero del 2008 al 18 de febrero del 2008. Eh, Después vendrá la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos. En este encontraremos el taller Fundamentos de Programación, algoritmos, el cual va del 19 de febrero al 20 de febrero del año en curso. Siguiendo con esto vendría la unidad 3, lenguajes de programación, la cual se divide en tres partes. La primera etapa, que va del 21 de marzo al 4 de abril, tendremos el taller de instalación y configuración del entorno, en donde aprenderemos a instalar pues, el entorno de Visual Studio y el lenguaje de programación C#. La segunda etapa, la cual se divide en dos talleres. El primer taller, lenguaje de programación, el primer lenguaje de programación de computadoras, el cual va del 2 de mayo al 13 de mayo. Y ahí veremos lo que es la programación, codificación de ejercicios. En este yo creo que ya pues aprenderemos un poco más sobre cómo es la programación en sí. Eh, y ya pues ya para terminar, la tercera parte de esta unidad es la evaluación final, la cual se presenta del 14 de mayo al 27 de mayo. Con esto acabaríamos pues, lo que es el periodo académico 16.1 de la materia de algoritmos. A continuación veremos una corta parte de lo que es el lenguaje de programación. Pues, ¿qué les digo? Pues, básicamente, pues el lenguaje es la escritura, pues la sintaxis, lo que el usuario quiere crear en la plataforma, lo que quiere dar a conocer a los demás usuarios. Esto se da pues con un programa base, el cual pues tiene unas características especiales en el que él dando diferentes comandos pues crea nuevas aplicaciones para máquinas, para computadores, para celulares, bueno, en fin, una cantidad de herramientas tecnológicas que manejamos el día de hoy y pues esto es lo que necesitamos para empezar lo que es nuestra historia de programación. Eh, Veremos pues una breve historia de cómo empezó todo. Eh, pues básicamente todo empezó pues hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde que se empezó la escritura, yo no creo que eso sea nuevo. Eh, Obviamente pues lo que ya la programación pues sí ya empezó un poquito más adelante, pero pues ellos también tenían una idea de cómo era programar. No solo programar es crear programas, sino pues como su misma palabra lo dice, programar es darse paso a paso las cosas que necesitamos. Básicamente pues todo empezó en 1843, donde se creó la primera máquina analítica. Después pasamos a 1957, donde IBM creó el lenguaje de programación de alto nivel, propósitos para generar un cálculo numérico científico. En 1958, Lisp, utilizando una notación matemática, creó una de las partes más grandes de lo que es la ciencia. Ya en 1959 entró a verse COBOL. COBOL fue uno de los lenguajes de programación básicos y pues el cual
hoy en día todavía se sigue utilizando bastante, pues bastante no, pero sí en bastantes empresas todavía lo ven. Lo que fue en 1964 en BASIC, esto ya empezó un diseño para la simplicidad, ya pues digamos que cualquier persona podría acceder a esto y ya era más fácil, dado que COBOL pues tenía un poco más de complejidad a la hora de programar, ¿no? En 1970 pues ya Pascal, en honor al matemático físico Franz Blaise Pascal, crearon el lenguaje de programación de estructuras y datos. Con esto damos inicio a lo que es la estructura de base de datos. Digamos que es una de las cosas que más se utiliza en cuanto a programación, lo que es la base de datos. Ya en 1972 llegó lo que fue C como tal, o sea, lo que es el papá de lo que conocemos hoy como C++, C Sharp y otros cuantos. Esto creó un lenguaje de programación muy populares y después de que ya se había creado sus predecesores, que es como les digo C, C++, C Sharp, pues entró Java, JavaScript, Perl, PHP, Python. Digamos que C fue el que le dio la base a lo que es la programación hoy en día. En 1980, en honor a Adam Lover, es derivado del Pascal, contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el desarrollo de sistema de software grande. Ya eso es un programa pues para, para utilizarlo en grandes cosas, no digamos que no podríamos manejarlo solos. Tendríamos que tener un gran grupo para manejar este programa para poder consolidarlo completamente y así poder hacer una base de datos supremamente grande, que es lo que maneja pues Estados Unidos. En 1983 ya llegó lo que fue C++. Esto ya es un lenguaje más orientado pues a objetos y pues ya ahí empieza lo que es el funcionamiento de las computadoras pequeñas, ya empieza la expansión de programas. En 1983 se ve lo que les digo, lo que set es otro de los predecesores que continúan a C. En 1987 llega Perl, creado por el procesamiento de información en sistema Unix. Hoy en día es conocido por un gran potencial y versatilidad, pues es un programa que se deja manejar de muchas formas. En 1991 Python fue creado para apoyar lo que fue el PER. Ya básicamente pues es un programa de más interacción de usuario-computadora. Y en 1993 llegó Ruby, un lenguaje influido por Perl, and Linux y Smart, diseñado para la programación productiva y agradable. O sea, básicamente para que no se sienta a programar cosas, ¿cómo les explico? Poder programar una serie de contenidos más didácticos con el público, digámoslo así. En 1995 fue creado Java. Java pues recién empezó, no era un programa para programación, realmente era un programa para funcionalidad de lavadoras, pero dado a su baja complejidad, o sea, la facilidad de utilizarlo, empezó a crear una plataforma multifuncional, la cual dejó a C en un gran bajo escala de funcionalidad, y pues esto dio a un gran avance que fue lo que conocemos hoy como la programación de celulares en el Android. Básicamente casi todo lo programan en Java, en JavaScript. Ya en 1995 entró PHP, el cual es uno de los grandes programas para el entorno de páginas web. Este programa pues aparte que usa solo para crear páginas web, pues también lo pueden utilizar para otras cosas. Y ya en el 95 también pues como les digo fue creado JavaScript. Es uno de los grandes lenguajes para programación de web, de objetos, de funcionalidades, de apps, de
mejor dicho, infinidades de programas que vemos en los celulares y en los computadores de hoy en día. Básicamente pues esto fue un pequeño resumen de lo que ha sido la historia durante todo este tiempo. Un tema demasiado grande, no abarcamos todo, puede que me haya equivocado en algunas cosas, esto ya lo veremos más adelante y lo podremos reencaucar. Bueno, veremos básicamente 5 lenguajes, los cuales son, digamos que hoy los más fuertes hoy en día. Entonces, entre ellos tenemos lo que fue C++, lo que fue Java, lo que es C#, lo que es PHP, y pues yo quise meter algo de Perl, ya que es un programa un poco antiguo y pues no es muy utilizado hoy en día. Básicamente C++ fue creado en 1980, programa dirigido a objetos y a texto, tiene una gran cantidad un gran desempeño en el ámbito laboral, muchos lo utilizan para la programación. Digamos que su facilidad a la hora de programar es bastante, simplemente siguiendo unos pasos muy básicos y pues la interacción con la plataforma es muy fácil. Digamos que tiene un 80% de facilidad de programación. Perl fue construido en 1987, fue un gran programa, pero pues no tenía buena funcionalidad y pues no podíamos interactuar muy fácil con él, así que pues solo muy pocos se especializaban en él y no se dio a conocer mucho. Digamos que su funcionamiento son 40% y es solo para texto, solo que es base de datos, no más, no tiene otras funciones así en particular. PHP fue construido en 1994. Este fue creado, como les digo, para páginas web. El código es interpretado por un visor web. No es digamos que para poderlo diseñar, simplemente entramos a internet y empezamos a programar en su plataforma directamente web. Es muy fácil, se conecta con HTML, entonces no tiene mayor dificultad. Simplemente siguiendo pasos básicos podemos llegar a programar una página web muy buena. Su funcionalidad es del 70% y pues es muy fácil para cualquiera. Java, como les digo, en 1991 revolucionó lo que fue la programación porque pues Java es uno de los programas más sencillos de manejar. Tiene una gran variedad de ayudas con el usuario, le identifica muy fácil variables, librerías, bueno, muchísimas cosas. Es uno de los programas más utilizados para orientación de objetos por su facilidad y su rapidez. Digamos que tiene un 97% de facilidad de uso. Y pues ya veremos ahora lo que es C#, lo cual tendremos que profundizar un poco más. Pues es uno de los programas que veremos en este periodo académico. Es básicamente, digamos que la competencia de Java. Como saben, pues C# es de Microsoft y Java pues es de Linux. La verdad no estoy seguro, no les puedo estar mintiendo con eso. Y C# es un programa también orientado a objetos, fácil de usar, no tiene mayor complejidad. Digamos que si manejan C++, pues básicamente el C# ya viene con su estructura configurada y ya simplemente es empezar a agregar todo lo que necesitamos. Digamos que tiene un 70% de manejar, para poder manejarlo tiene un 70% de facilidad. Ya tendríamos lo que es las tendencias de lenguajes de programación. Pues básicamente a lo que nos referimos es que pues, durante cada año pues se hace una lista de los programas que más se vieron de utilización. Digamos que casi siempre últimamente, digamos del 2015 para acá, viene una lista de 10 casi que peleada, siempre son los mismos, simplemente intercambian lugares, pero si llegáramos a profundizar veríamos que hay programas que antiguamente pues no se utilizaban mucho y últimamente pues han evolucionado y se han vuelto a utilizar. En esta veremos pues como les digo los 10 principales.
los cuales están escalonados en